Hoy nos vamos a apartar un poco del libro de Efesios. Hemos venido estando en el libro de Efesios, pero hoy vamos a estudiar Primera de Corintios. Si usted tiene sus Biblias, por favor, vaya allí. Primera de Corintios 6, y vamos a empezar desde el versículo 9. Hay un tema urgente. Hago esto porque hay un tema urgente que debo poner a su conocimiento. Quiero llamar su atención sobre un asunto urgente en el que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo está bajo ataque. Hace unos días recibí un mensaje, un correo electrónico del pastor MacArthur, algunos de ustedes lo conocen, y que también envió a los asistentes a la nueva conferencia de pastores ahora en marzo del 2022. Y en el correo menciona la decisión del gobierno canadiense de aprobar el proyecto de ley C4. Este proyecto de ley C4 va directamente en contra de pastores, de consejeros y de padres que ofrecen un consejo bíblico con relación a la inmoralidad sexual y al cambio de género. Y la ley C4 va en contra de lo que se conoce o se llama como terapias de conversión. La terapia de conversión es lo que hacen las personas, ya sean pastores, padres o consejeros, cuando le hablan a una persona LGBT para que se convierta en un heterosexual. Y esto es lo que hacemos los pastores todos los días. Hace unos días escuché el testimonio de una mujer transgénero que hasta se operó para ser hombre, pero por la oración de su madre y las mujeres de la iglesia se convirtió al cristianismo y hoy ayuda a mujeres así. Entonces estas terapias de conversión es lograr el cambio de alguien que es homosexual o que es lesbiana o que es transgénero, ya sea por medio de la conversión al cristianismo o por convencerles de que lo que están haciendo no son prácticas normales. Entonces lo dejan y empiezan a funcionar como personas comunes y corrientes. Y el decreto en Canadá lo que dice es que los que hagan eso pueden ir a la cárcel. Desde el 8 de enero, no hace nada, un par de días, del 2022, se ha enmendado el Código Penal en Canadá para prohibir las terapias de conversión. Ahora es un acto criminal hacer que otra persona se someta a una terapia de conversión. Es en contra de la ley promover y publicitar la terapia de conversión. Esto significa que a partir del 8 de enero del 2022 es contra la ley predicar, enseñar o aconsejar con respecto al diseño que Dios ha instaurado para el matrimonio y para la sexualidad. Y no es algo solo de Canadá, es algo que ya se prohíbe y se criminaliza en Alemania, Taiwán, Brasil, Ecuador y Malta. Y ahora se está permeando a otros países como Estados Unidos, Chile, México, y que pronto va a llegar a Colombia. Y hoy 16 de enero, hay un grupo de pastores en todo el mundo y estamos apoyando a nuestros hermanos canadienses. Y me estoy uniendo a ellos para predicar en este día en favor de las terapias de conversión. Hoy lo está haciendo el pastor MacArthur y todos los que hemos aceptado hacerlo, hablar de esto. Y ustedes y yo sabemos, somos conscientes del poder maligno y la influencia destructiva de la ideología homosexual y transgénero. Y no queremos llegar a estos estados en donde se normaliza esta perversión como se dio en tiempos de Sodoma y Gomorra, o se legaliza inclusive o se criminaliza la oposición a ella. En Colombia vamos para allá. Ya hay páginas de internet en Colombia recogiendo firmas que promueven poner fin a las terapias de conversión. En RCN sacaron en octubre un artículo que dice que las terapias de conversión vulneran el derecho de las personas LGBT. Al igual El Espectador tiene una editorial en donde apoya la prohibición a las terapias, apoya las sanciones y la judicialización a los que las promuevan. Es decir, no estamos lejos de países como Canadá, Alemania o Brasil en este sentido. Y lo que quiero hoy es que usted se dé cuenta de lo que dice la Escritura en ese sentido.
que no se deje llevar por los medios que aprueban la vida LGBT y que entienda cuál es el destino de aquellos que siguen estas prácticas, que entienda cuál es su responsabilidad, inclusive en medio de las persecuciones a las que posiblemente se van a ver enfrentados si participa de las terapias de conversión. Hoy quiero que esté consciente de que si sigue lo que vamos a ver hoy, la explicación que vamos a tener hoy puede llevarle a ser rechazado, cuestionado en su vida y en el futuro hasta ser judicializado. Pero la Escritura es clara. La Escritura es clara y no la vamos a negar de ninguna forma. Primera de Corintios 6, versículo 9 lo dice. ¿O no sabéis, dice allí, que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto era algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Mis hermanos, todos los pecados, todos los pecadores necesitan conversión. Y de la lista que tenemos aquí de pecados nos vamos a enfocar especialmente en los sexuales, en los que hablan de la inmoralidad sexual, los adúlteros, afeminados y homosexuales que no heredarán el reino de Dios. La Escritura es clara. La Escritura no es un documento antiguo que está desactualizado. No es un documento desactualizado y que no es relevante para la vida actual. Algunos llaman a las Escrituras un documento con un pensamiento retrógrado. Pero por el contrario, la Biblia siempre es contemporánea, siempre actualizada y siempre tiene la palabra para hablar o decir cualquier cosa acerca de este mundo, inclusive hoy, con lo que está pasando. De hecho, habla con claridad a lo que está pasando en este momento en Canadá y en el mundo. Y lo que quiero es que usted no se deje llevar por lo que dicen los periodistas o psicólogos o el gobierno en este sentido. Y en estos 3 versículos de 1 Corintios 6 encontramos instrucciones entonces para hoy. Es lo que necesita saber en este momento en particular. Y la Biblia siempre tiene la última palabra. ¿Y por qué? ¿Por qué lo tiene? Porque la Biblia es la que da las definiciones de las cosas. No es el hombre, es la palabra de Dios la que define todo. Y es, como he dicho, la palabra de Dios. No es un libro humano, no es un libro de teorías o ideas humanas. Es un libro escrito por diferentes hombres que coinciden todos en decir esto. Ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Nos dice Pedro en 2 de Pedro 1:21. Los hombres no estaban escribiendo sus propias opiniones, estaban escribiendo lo que Dios les dijo que escribieran. Así que la Escritura es la revelación de Dios con respecto al hombre y con lo que está pasando en este momento en el mundo. El asunto entonces de la iglesia es predicar la palabra de Dios. Su propósito es exponer el mensaje de la palabra de Dios. ¿O no sabéis? Dice el texto. Dice Pablo en estos versículos. Él esperaba que los corintios supieran ciertas cosas, porque él había estado ya allí predicándoles, lo mismo que lo había estado haciendo Apolos, y como resultado, estas personas habían recibido una instrucción e información. Ahora, bien, ese es el asunto de la vida, de la Biblia, es darnos ese conocimiento que es absolutamente vital para nuestra vida, tanto en este mundo como en el mundo venidero. Es un conocimiento del que usted debe estar firme porque no es negociable. Y por más que otros digan que es normal el pecado sexual o ser homosexuales o lesbianas o transgéneros, pues no es normal. No es normal. O para decirlo de otra manera, la Biblia
No es una especie de cuentos de hadas anticuados que nada tiene que decir acerca de la modernidad. De hecho, es el único documento, el único libro en el mundo que es absolutamente real y verdadero en todo lo que dice, especialmente en estos temas. Es un libro de hechos y de historia, un libro que dice la verdad clara, sin adornos sobre nosotros mismos. Si va al primer libro de los Romanos, de la epístola de Pablo a los Romanos, encontrará una descripción clara de lo que está pasando hoy día en el mundo. No se guarda nada. Y este pasaje que tenemos hoy es igual, es una descripción de lo que pasa hoy. En otras palabras, la Biblia no nos cuenta un maravilloso cuento de hadas y nos da una sensación agradable en nuestro interior y nos dice es que todo el mundo va para el cielo y todos vamos a vivir felices y a comer perdices. No, eso no dice la Escritura. La Biblia es un libro que lo confronta en la cara, lo examina en lo más profundo y le dice la verdad acerca de usted mismo sin ningún pasante. No le da agua para pasarlo, les pone todo de frente. Los periódicos y los noticieros, por el contrario, se jactan de hacer revelaciones, afirman examinar y dar informes supuestamente verdaderos y objetivos, pero no lo hacen. Y sí, algunas veces pueden seleccionar ciertos hechos y de vez en cuando decir alguna verdad, pero si realmente quiere saber la verdad sobre usted mismo, no vaya a los periódicos. Siempre le están alabando, siempre están jugando con nosotros y no tendrían lectores o oyentes si no lo hicieran. La prensa escrita y los noticieros son mentirosos sobre los problemas fundamentales de la vida. No los conocen. De hecho, son parte de la causa del embrollo en el cual nos encontramos. Yo los leo y escucho algunos de ellos para saber cómo el mundo piensa hoy. Pero a veces escucharlos me causa un mal de estómago. No por las noticias, sino por la cantidad de mentiras que dicen. No revelan la verdad sobre el hombre, ni sobre la sociedad. La Biblia, por el contrario, es el único libro en el mundo que hace esto. Es el único libro honesto y veraz. Y eso es, permítame volverlo a decir, porque es la palabra de Dios. Es Dios hablando. Entonces, habiendo dicho esto acerca de la Biblia, entonces, ¿cuál es el mensaje de la Biblia? La Biblia trata con dos preguntas principalmente. Nos dice, en primer lugar, por qué las cosas son como son. Eso es lo primero que debemos saber, ¿cierto? ¿Por qué las cosas son como son? No basta con hablar de inmoralidad, de mostrarnos la inmoralidad que nos rodea. La pregunta es ¿por qué eso existe? Así que la Biblia no solamente nos da una explicación de esto, sino nos da la causa. Y segundo, gracias a Dios, nos habla de la única manera en que estas cosas pueden ser corregidas. Ese es el mensaje de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Así es. Y eso es lo que encontramos en forma resumida en estos 3 versículos que ahora vamos a considerar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos que se nos enseñe? ¿O no sabéis? Dice Pablo. ¿Está usted en la ignorancia acerca de estos asuntos? Bueno, lo primero que tiene que aprender es que tiene el peligro de ser engañados. Noten el texto. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. La Biblia nos advierte esto por todas partes. De hecho, podemos decir que todo el asunto de la Biblia es que el hombre está en la ignorancia porque ha sido engañado. Toda la historia de la raza humana ha salido mal porque el hombre fue engañado por el diablo. Vimos esto en Génesis 3. Si recuerdan, Génesis 1 y 2, Dios hizo el mundo perfecto. Lo hizo perfecto, hizo al hombre perfecto y lo puso en el paraíso. Y el hombre debería haber vivido feliz, debería haber disfrutado de la compañía de Dios y le hubiera sido dado el don de la inmortalidad y eso hubiera sido la historia. Pero no fue así como sucedió.
La historia del hombre es una historia de infidelidad, de celos, de envidias, de asesinatos, de guerras. Todo esto lo encontramos en las Escrituras, en la misma Biblia nos cuenta acerca de eso, pero no basta, no es simplemente ver la Biblia, con solo analizar la historia lo vemos. En la historia secular estamos familiarizados de la cantidad de guerras. Entonces, ¿por qué es que la historia de la raza humana ha sido como ha sido? La Biblia dice que hay una sola respuesta y es el diablo. Se nos dice en Génesis 3:1, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo. Y fue en esa sutileza y engaño que engañó a Adán y Eva. Y esa verdad se enfatiza por todas las Escrituras. Pablo lo dice en 2 Corintios 11:2, dice, porque estoy celoso de vosotros, dice él, con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Dice, pero temo que como así la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Lo mismo se enseña exactamente en la carta a los Hebreos, donde el escritor advierte a su pueblo o a sus oyentes de esta manera. Dice, antes exhortando los unos a los otros cada día mientras todavía se dice, hoy no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Esa es siempre la causa del problema. Y la historia ha sido así desde los inicios, porque los hombres y las mujeres han sido engañados por el diablo y se han entregado al engaño del pecado. Ese fue el mismo problema en tiempos de Adán, es el mismo o fue el mismo problema en tiempos de Pablo, en los tiempos de la iglesia primitiva era lo mismo. Las personas son engañadas y se les impide entender el verdadero significado de la vida. Y nuestro Señor lo enfatiza así con estas palabras. Al final de los tiempos Él dice, así como fue en días de Noé, así será. Como fue en los días de Lot, así será. Lucas 17, del 26 al 30. Ahí está entonces, el engaño del diablo es el problema central y más esencial de la raza humana. No os dejéis engañar, dice Pablo, no os dejéis engañar. Y es lo que hay que enfatizar en este día, no os dejéis engañar. Y escuchen cuáles son las consecuencias de los engañados. Regresemos a nuestro pasaje. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, no se dejen engañar, no heredarán el reino. Dios es nuestro creador y Él es el que pone las reglas. Él creó este universo y Él decide cuáles son las reglas. No importa lo que usted o yo pensemos o lo que usted crea que Dios debería decir. Dios es el que dice qué es correcto y qué no. No puede inventarse una imagen de Él. Eso es exactamente lo que algunos están tratando de hacer hoy. Algunos dicen, no hay normas morales absolutas porque están cambiando, a través de los tiempos están cambiando. Dice, no importa, Dios es amor y todo estará bien. Pero la Biblia dice, no os dejéis engañar, los injustos no heredarán el reino de Dios. Y lo que dice Dios es lo que importa y no hay excusa para su ignorancia. Dios lo ha revelado desde el principio de la historia y no hay necesidad de estar inseguros en cuanto a lo que Dios espera y exige tanto de ustedes como de mí. Lo ha dejado perfectamente claro. Comenzó inclusive en el jardín del Edén cuando Él mismo, Dios, le dio a conocer a Adán su voluntad y le dijo y le ordenó, le dijo el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás porque el día que de él comas ciertamente morirás. La instrucción está clara, Génesis 2, 16 y 17. Y comieron y fueron expulsados del Edén con Eva. Fue Adán y Eva expulsados del Edén y hoy están por fuera, o estamos por fuera. A Moisés le dijo también Dios, en Deuteronomio 28 le dijo, y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando, hoy el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra.
Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Pero al mismo tiempo, dice en Deuteronomio 28:15, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas las maldiciones y te alcanzarán. Hay leyes que son eternas, hay leyes que son no negociables, que han estado desde el principio. Hay una ley eterna de justicia. La ley del Dios es una ley absoluta y es conocida porque está aquí en las Escrituras. Ahí está. Pero también está en su conciencia. Él ha escrito su ley en el corazón de cada hombre y de cada mujer. Así como lo hizo con los 10 mandamientos cuando se los entregó en una tabla escrita a Moisés, igual lo ha escrito en su corazón. Él nos ha dejado el estándar moral. Él nos ha dicho que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y noten ahí el texto, ni los inmorales. ¿Quiénes son los inmorales? Son los que practican la inmoralidad sexual. Son los fornicarios de todo tipo. Y hoy la sociedad habla que eso es lo normal, que deben tener relaciones sin haberse casado. A los que se van a casar les animan a fornicar para evaluar su compatibilidad. Pero dice el texto, ellos no heredarán el reino de Dios. Idólatras se refiere a aquellos que adoran cualquier dios falso. Y nuestra sociedad nunca ha estado tan envuelta y enamorada de las falsas religiones y cultos como en estos días. Ninguna creencia o afirmación o práctica parece demasiado extraña para conseguir algunos seguidores. Adúlteros se refiere específicamente a personas casadas que se involucran en actos sexuales por fuera del matrimonio. Y el Antiguo Testamento era muy claro en contra de ellos. Para ellos la pena era la pena de muerte. Ahora dice los afeminados ni los homosexuales. En la Biblia de las Américas utiliza esas palabras. En la Reina Valera dice ni los afeminados ni los que se echan con varones. Ambos están haciendo referencia a los actos sexuales que son contrarios a los que adquirió al momento de nacer. Dios en la creación dice que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Y el Señor directamente prohíbe todos los cambios de roles. En Deuteronomio 22:5 dice, la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace esto es abominación al Señor tu Dios. Los términos en hebreo en este versículo indican más que ropa, incluyen cualquier herramienta, implemento o aparato. La homosexualidad es condenada en las Escrituras. Es tan característico de Sodoma que el término sodomía es sinónimo de pecado. Los hombres sodomitas estaban sin control por sus deseos sexuales pervertidos. Y en una ocasión rodearon la casa de Lot y exigieron que esos 2 ángeles que habían venido a visitarlos salieran, que fueran enviados afuera para que pudieran tener relaciones con ellos. Por eso Dios destruye a Sodoma y a Gomorra, porque era un pecado extremadamente grave. Desde entonces la sodomía ha representado esa perversión sexual. Y la frase Sodoma y Gomorra representa exactamente eso, corrupción. Para los creyentes, los términos también han llegado a representar el odio de Dios y el juicio por la corrupción moral. En los días de Pablo, la homosexualidad no tenía control en Grecia y en Roma. En un comentario del escritor William Berkeley informa que Sócrates era homosexual y que Platón probablemente también lo era. En el Simposio de Platón sobre el amor es un tratado que glorifica la homosexualidad. Es probablemente que 14 de los primeros 15 emperadores romanos fueran homosexuales. Nerón, que reinó en los tiempos en los que se escribe Primera de Corintios, castró a un niño llamado Esporis, para que el niño se convirtiera en su esposa, en la esposa del emperador, además de la esposa que tenía natural. Después de la muerte de Nerón,
el niño fue pasado a uno de los sucesores de Nerón. Primero a Ninfidius, quien lo tomó como su esposa, y luego a Otón para usarlo de la misma forma. Las sociedades más impías de la historia han estado plagadas de las perversiones en los roles sexuales. Sin duda, porque Satanás está decidido a destruir la familia. Y hoy las iglesias que en el nombre del amor defienden la homosexualidad y aprueban los ministros homosexuales y los matrimonios homosexuales, no solo pervierten los estándares de moralidad de Dios, sino que alientan a sus congregantes al pecado. Y eso no es amor. El verdadero amor a los demás no es hacer por ellos lo que quieren, sino hacer por ellos lo que Dios quiere que ellos hagan. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, dice Juan, 1 de Juan 5:2, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Permitir el pecado no es un acto de amor. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Los afeminados y los homosexuales no entrarán en el reino de Dios. Solo hay dos posiciones: o yo estoy dentro del reino o estoy por fuera. O está en el reino o no está. Y la pregunta que le hago: ¿está usted en el reino de Dios? Todos nosotros vamos a tener que estar un día delante de Dios y nos encontraremos o en el reino de Dios o afuera del reino. Eso es el juicio. Ese es el mensaje de la Biblia. Y esto es lo más importante para el mundo, para usted hoy. Es importante porque esto determina su estado y condición eternos. Es por eso que el apóstol Pablo está tan ansioso por estas personas. Él dice: no dejen que se engañen, no se dejen engañar, no piensen mal diciendo: bueno, yo estoy en el reino de Dios, por lo tanto puedo beber y cometer adulterio y hacer todo lo que quiera porque Dios me perdona. O no, dice Pablo, si así piensa está fuera del reino y se va para el infierno. Si así piensa, solo va a recibir juicio y condenación. Eso es lo que le espera. Eso es lo que el mundo moderno no cree. Y por eso están aprobando estas leyes en favor de las perversiones sexuales. Y la agenda va a seguir avanzando en este mundo y en este país. Cada hombre es su propio Dios. Cada hombre hace lo que cree que es correcto. Los impíos piensan: ¿por qué debería obedecer? Si no hay juicio final, no piensan que hay un juicio. Mis hermanos, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es una rebelión arrogante en contra de Dios. Pero también significa enfrentar a un Dios que le va a juzgar, que va a juzgar al mundo entero con justicia. La clave es la justicia. Dios es el que envía o al cielo o al infierno. O es felicidad eterna o es miseria eterna. Por estos días todo el mundo está preocupado por el estado del país, por el estado de las próximas elecciones, por si Daniel Quintero va a ser revocado de su mandato o no, por si sube la izquierda o sube el uribismo. Pero ¿alguna vez en toda esa conversación ha escuchado hablar sobre el estado del alma y del destino eterno? Eso es lo que importa al final. Eso es lo que es importante para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes. Aquí entonces, esta es una de las primeras cosas que la Biblia enseña. Es este terrible y horrible peligro de ser engañados. Pero segundo, enseña que nada importa lo que el hombre piense a los ojos de Dios. Lo único que importa es la justicia. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es la habilidad y la astucia lo que importa. No es si está a la moda, o si es culto, o si es inteligente, o si ha hecho 2 carreras, o 2 carreras y una especialización. No, dice la Biblia. No es la habilidad, no es el conocimiento, ni la cultura o ser elegante. No es el hombre, si es un hombre de ciudad o si es sofisticado. Y hoy la gente está interesada en el arte, interesada en disfrutar, en el entretenimiento, interesada en el placer, en el dinero, en la riqueza. Esas son cosas que no importan. No es así.
No, dice la Biblia, a los ojos de Dios solo hay una cosa que importa y esa es la justicia. No se trata de si es inteligente o carente de habilidad, no si es un erudito o un ignorante, no importa cuál es el salario bancario. Lo que realmente importa es su alma cuando esté cara a cara frente a Dios. La justicia, tanto de una nación como de un individuo, es lo único que importa. En Proverbios 14 Salomón lo dice: la justicia engrandece a la nación y donde hay perversión el pueblo se desenfrena, dice más adelante. Aunque hayan sido grandes, aunque cuenten las glorias del pasado, donde la gente vive por el placer, por el dinero y por llevarse bien y por su inteligencia, pero no hay visión, el pueblo se desenfrena sin control. Roma se desenfrenó y todos los que se han desenfrenado desde entonces es lo mismo. Así que nada importa a los ojos de Dios sino este asunto de la justicia. Él lo reveló desde el jardín del Edén y en los 10 mandamientos. El salmista dice estas palabras: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro. No es su inteligencia, no es su habilidad para los negocios o el cargo que ostenta. No es su sofisticación ni la forma moderna de verse. No, es manos limpias y corazón puro. Eso es lo que Dios quiere. David lo entendió y por eso dijo: he aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo. Eso es pureza. Si vuestra justicia, dice Jesús, no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Lo dice de nuevo, otra vez en Lucas 16, dice: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Está subiendo en su carrera profesional, tiene un puesto importante, es alabado por los hombres, es muy estimado por los hombres. Bueno, eso es abominación a los ojos de Dios. Lo que importa es la justicia. Los hombres y las mujeres están destinados a vivir como Dios quiere que vivan. Lo único que importa es si usted es justo frente a Dios. Los hombres estaban destinados a vivir para su gloria y guardar sus mandamientos. Para eso está hecho el hombre. Estaban destinados a ser rectos, a ser puros y limpios, honestos y nobles. Fueron levantados o han sido levantados para que puedan mirar el rostro de Dios y disfrutar de su compañía. Eso es justicia. Pero la Biblia continúa diciendo que todos somos injustos por naturaleza. No hay justo ni aun uno, dice Pablo en Romanos 3:10. A pesar de lo que queramos nosotros pensar que tenemos y que nos hace justos. Algunos piensan que pertenecer a un estrato, tener dinero, es lo que los hace justos. Y sí, es cierto que a veces la justicia toma diferentes formas. En algunos, los pecados que cometen no son necesariamente esos pecados de los que estamos hablando. Hay personas, es cierto, que en este día y esta mañana son culpables de estos mismos pecados que se mencionan en esta lista. Sin embargo, el hecho de que no sea usted un participante de esos pecados no significa que es justo. Ser justo significa que ama al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, y con todas sus fuerzas, y que ama a su prójimo como a usted mismo. Entonces, ¿es justo? ¿Está viviendo para la gloria de Dios y para su alabanza? Eso es justicia. Pero ninguno es justo, dice. Todos, dice el apóstol, han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es la causa de ello? La Biblia nos dice. Ese es el mensaje vital, que cada uno de nosotros hemos nacido en este mundo injusto porque Adán pecó, porque Adán cayó. Adán fue justo hasta que escuchó al diablo. Luego cayó y se convirtió en injusto. El hombre es injusto porque le ha dado la espalda a Dios.
es un rebelde contra Él y se ha convertido en un esclavo del diablo y de sus deseos y pasiones. El hombre es depravado y esclavo del pecado. Así que esa es la segunda cosa más importante que se nos enseña en las Escrituras. Nada importa la presencia de Dios sino la justicia. Y ante la presencia de Dios nos vemos todos condenados, nos vemos todos como pecadores e injustos. Pero gracias a Dios, el Evangelio no se detiene ahí. Nos dice todo esto y necesitamos saberlo. Noten lo que dice otra vez el texto. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de vosotros. Pero aquí está el mensaje esencial del Evangelio. Pero fuisteis lavados, noten. Pero fuisteis santificados. Pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿qué tiene que decir el Evangelio acerca del estado deplorable en que nos encontramos en este momento como individuos y como nación? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, no es un mero mensaje de denuncia del pecado y del pecador. No necesita ser cristiano para hacer eso. Hay hombres morales que están indignados con el horror de los pecados de este mundo. No son cristianos, pero son personas morales y lo están denunciando. Pero eso no es más que fariseísmo. Tenga cuidado con lo que está haciendo, amigo mío. Es algo muy simple. Señalar con el dedo el desprecio a un hombre o una mujer y condenarlo. Pero ¿y usted? ¿Está limpio de corazón? ¿Están limpias sus manos? Tenga cuidado. Examínese a usted mismo. Es fácil condenar a los demás. No estoy defendiendo el pecado, este delito. No hay defensa por el pecado. Pero yo enfatizaría que en el Evangelio no se limita simplemente a denunciar ni simplemente a hacer un llamado moral. Eso no tiene ningún valor, eso sería una farsa. Tampoco el Evangelio es solo un llamado a tener mayor educación moral o cualquier tipo de educación. Mucha gente cree que la educación es la solución a todos nuestros problemas. Un líder político recientemente en la estación de radio La W dijo: la fuerza de la nación depende de su educación. Pero la educación, aunque es algo bueno, no es suficiente. El mundo, o a menudo mejor, son las personas, las educadas son las personas mejor educadas las que hacen parte de los carteles de corrupción. Tampoco el mensaje del Evangelio es simplemente algún mensaje que le dice a los hombres que crean en Cristo y ya está, que digan Señor, Señor, y luego hagan de su vida lo que quieran hacer. Eso es precisamente lo que Pablo está advirtiendo aquí a los corintios. Aquí esto le está escribiendo a los miembros de una iglesia. Sin embargo, algunos de ellos eran culpables de esos pecados sucios y terribles que él ha mencionado en el capítulo 5. Y pensaron que estaban bien porque creían o decían que creían en Cristo. Y así hay muchas personas hoy día en nuestras iglesias. Ellos dicen, bueno, yo tomé la decisión por Cristo, me entregué a Él, y piensan que eso los pone ya bien, que ahora entonces pueden vivir como quieran. Pero eso es vivir en pecado, vivir en deshonestidad, es vivir como los impíos. Incluso mientras está diciendo Señor, Señor, eso no funciona. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Simplemente decir que cree no es suficiente. Ese no es el Evangelio. Incluso la asistencia a la iglesia no es suficiente, aunque es algo bueno, por supuesto, y excelente en sí mismo. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Entonces, bueno, gracias a Dios aquí está el mensaje. Y dice, y esto era algunos de vosotros. Es reconocer que eran parte de esos pecadores. Es dejar el pecado atrás. Es dejar esos pecados y vidas pasadas. No denunciamos a los pecadores, les mostramos el camino de salvación. No los señalamos con el dedo.
de desprecio como un fariseo. Les presentamos a Cristo. Nos dirigimos a ellos y les decimos, puede ser liberado, puede ser lavado, puede ser limpiado y renovado, puede ser justificado en el nombre del Señor Jesús. Ese es el mensaje de esperanza, es un mensaje de salvación. Asegúrese entonces de tener claridad en ese mensaje, sin adiciones, sin enmiendas, de esperanza. Y es un mensaje que da esperanza a los más viles, porque no se limita a llamar a hombres y mujeres para que se arrepientan. Les dice que Dios se va a apoderar de ellos y que van a ser limpios de su pecado. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Romanos 1:16. Ese es el mensaje que llega a los hombres y mujeres en su degradación, en el lugar donde se encuentran. Ese es el mensaje que muestra el pecado y el mal y les dice que pueden ser santificados, que pueden ser salvos, que pueden ser renovados. Esa es la manera en la que nosotros participamos de esas terapias de conversión que hoy están prohibidas en Canadá. Es exactamente eso, es decirle arrepiéntase de sus pecados. No es condenarlos ni poner el dedo y decir, ustedes son unos sucios pecadores. No, es arrepiéntase y conviértase, pero eso lo puede llevar a la cárcel. Miren de nuevo la lista de pecados en nuestro pasaje. Y eso erais algunos de vosotros, dice. Pero ya no son eso. ¿Por qué? Porque fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Tengo el privilegio de predicar un evangelio para lavarlos de la inmundicia del pecado. Un evangelio que puede limpiarlos y purificarlos de la contaminación del pecado. Un evangelio que puede absolverlos de la culpa y darles una túnica de justicia para estar en la presencia del Señor sin ser juzgados, sin recibir la ira de Dios, porque eso es lo que hace el evangelio. Este es el evangelio, que no solamente se predica el perdón de pecados, sino que predica la renovación, el renacimiento, un cambio total, una regeneración. Predica que un nuevo hombre o una nueva mujer puede levantarse del lugar en donde se encuentra, del fracaso que ha vivido y caminar como un santo ante Dios. ¿Cómo sucede? Pablo responde la pregunta en ese versículo 11. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El mensaje cristiano es que Dios envió a su Hijo a este mundo, a Jesucristo. Jesucristo salió del cielo a este mundo para salvarnos. Él no vino simplemente para darnos unas buenas enseñanzas y exhortarnos. Él vino para acabar con el pecado. Él sabía, sin embargo, que no podíamos, que todavía estamos culpables, que somos culpables de las lujurias y pasiones y somos esclavos. Todos somos esclavos de algo, ¿no? No hay nada o hay algo que no le haga sentir culpa. ¿No se siente avergonzado al considerar algunas cosas? ¿Qué pasa con ese pecado que se repite constantemente? ¿Por qué no se detiene? Porque es esclavo de él. Por eso. Puede que no sea adulterio, pueda que sean celos, o envidia, o malicia, o rencor, o odio, o una ambición y orgullo desmesurados por las cosas de este mundo. Y es solo el poder de Dios que puede salvarlos. Así que Jesucristo vino a reconciliarlos con Dios. ¿Son culpables ante Dios? Así es, somos culpables. ¿Y cómo puede tener comunión con Él? ¿Cómo pueden ser bendecidos cuando son culpables? No se puede deshacer de su pasado, no puede ir a vivir la ley. Entonces, ¿qué puede hacer? Creer que Cristo vino. Cristo vino y lo ha hecho por usted. Él tomó todos sus pecados y los llevó a ese madero. Él se hizo hombre para cumplir la ley por usted. Ha llevado sus pecados en su cuerpo a la cruz. Ha sido herido por usted. Y así Dios le perdona y toma esa justicia, esa vida perfecta de Jesucristo y se la pone sobre usted. Ahora es justo, ahora sí es justo.
Es justo ante los ojos de Dios. Lo que no era antes, ahora lo es por esa sangre preciosa que ha sido derramada sobre usted. Ahora es justo. Homosexuales, afeminados o mentirosos o asesinos, incluso pervertidos del peor tipo, cuando creen en el Señor Jesucristo, son liberados, son lavados, son justificados, son santificados. El Cristo de Dios ha venido a este mundo para liberarlos, para levantarlos y ponerlos de pie frente a Él. No estoy aquí para denunciar a un pobre hombre que es un pecador como yo. Estoy aquí para decirle que puede ser liberado, que puede ser perdonado, que puede ser renovado, que puede comenzar una nueva vida en Cristo. Ese es el mensaje cristiano. Ahí está el Evangelio. No se limite a señalar con el dedo y a condenar, pero herimos para sanar, derribamos para ser levantados. Mostramos a los hombres su culpa y su impotencia y su desesperanza y su aflicción para que puedan someterse al poder de Dios, para que vean la salvación a través de Jesucristo nuestro Señor por el Espíritu Santo. Esto hoy en día nos puede llevar a ser judicializados. Por esto es participar de una terapia de conversión. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a predicar el Evangelio? ¿Qué tan claro lo tiene? ¿Lo tiene claro en su mente? Y yo le diría que antes de predicar el Evangelio, usted debe hacerse la pregunta, ¿estoy limpio? ¿Está limpio? ¿Está limpio? ¿Está limpia sus manos y su corazón? ¿Está limpia su mente y su imaginación? Comience con usted mismo y dése cuenta de que usted también necesita ser lavado y santificado. Si no se ha dado cuenta de su propia necesidad de limpieza, no está en posición de señalar con el dedo a otra persona. Si no se ha dado cuenta que lo único que puede limpiarle de la culpa y del poder del pecado es la sangre de Cristo, entonces no es cristiano. Es un miserable fariseo santurrón. Vea su negrura y contaminación y vuélvase a Él y dígale, Señor, sálvame, límpiame con esa sangre que se derramó en el madero. Y gracias le damos a Dios, a pesar de lo que está pasando en este momento. Hay una esperanza y es el Evangelio. Es lo único que puede transformar la vida de las personas. No es la condenación, es el Evangelio. Es llevar el Evangelio a todas las naciones. Es la única esperanza. Lo conoce usted. Está descansando en Él. Porque todo el que ha sido justificado, ya no hay condenación. No hay condenación en Cristo Jesús. Hemos sido limpiados. Por más que usted viva todavía en la lucha con el pecado, la justicia de Dios ha sido impuesta sobre usted y no hay condenación. Está libre de la ira de Dios. Pero si no está ahí, toda la ira de Dios está sobre usted. ¿Ha sido lavado entonces? ¿Ha sido renovado? Si no ha sido lavado ni renovado, hoy es el día de salvación. Entregue su vida ahora a Cristo. No permita que pase ni un segundo más sin estar como uno de los suyos. Y lo único que tiene que hacer es reconocer su pecado y decidir vivir una vida al lado de Él justa. ¿Estamos? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por ese evangelio tan grande que nos ha salvado. Nos ha quitado esa ira de Dios que venía sobre nosotros y hoy podemos venir a ti en agradecimiento y decirte gracias, Padre. Ese pecado, eso que éramos antes, Señor, tú lo has limpiado, lavado y ahora nos ves justos por esa obra de Jesucristo en la cruz. Te pedimos que este pensamiento, esta verdad no se vaya de nuestras mentes nunca, que nunca permitas que nosotros seamos fariseos de ninguna forma, por el contrario, que llevemos ese mensaje de esperanza, de salvación a aquellos que todavía se encuentran en sus delitos y pecados, y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.